Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos la bienvenida, damos gracias a Dios que el Señor nos permite nuevamente poder compartir un devocional juntamente con cada uno de ustedes que siguen diariamente los devocionales, que siguen diariamente leyendo su palabra. Y bueno, es nuestro deseo de poder compartir en esta mañana una palabra de aliento, de fe, de esperanza para cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de la semana, día viernes, y estamos compartiendo este nuevo devocional, nuevo programa, el programa 140, y damos gloria a Dios porque hemos llegado hasta aquí. Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha permitido avanzar cada día y leer su palabra desde el comienzo de este año 2023, desde el primer libro de Génesis, y ya estamos transcurriendo en el libro de Job. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos permite poder compartir con cada uno de ustedes un texto de la palabra y poder reflexionar sobre cada uno en contorno a este precioso mensaje de cada mañana. Hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 25 al 28. Va a encontrar la justificación de Job en estos capítulos. Un hombre que en el contexto que hemos leído, un hombre recto, perfecto, como Dios lo había considerado, un hombre también sabio, pero parado en su propia prudencia, parado en su propia, afirmándose en su integridad y no reconociendo, ¿no? En algunos momentos que hemos leído lo humano que somos, ¿no es cierto? Que podemos equivocarnos y podemos estar errando en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios caminos y poniéndonos más alto que muchas personas a veces, no teniendo un mayor concepto, como dice la palabra, que no lo debemos tener. Así que aquí encontramos a un Job que se justifica en todo momento, un hombre que se justifica por sus obras, se justifica por sus hechos, que es un hombre íntegro, como reitero, como lo expresa la palabra de Dios, como el mismo Dios considera de Job, un hombre recto, perfecto, porque recuerden que al principio del capítulo 1, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a este hombre, a Job, que es perfecto, fiel, íntegro? Bueno, ese era el pensamiento de Dios, ¿no? Con respecto a Job, ¿no es cierto? Pero Job llegó a considerarte más alto, más sublime que muchos hombres, ¿no es cierto? Tener un mayor concepto de sí mismo, y parado en su propio orgullo también, parado en su propia integridad, que la defendía a rajatabla, defendía su integridad delante de Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros humanos? ¿Qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir delante del Creador de todas las cosas? Era imposible, pero él sugería a sus amigos cuando venían con palabras que eran verdades, que seguramente que Dios aborrece al pecador, ¿no? Al pecado, perdón, no al pecador, al pecador lo ama, pero aborrece el pecado, porque muchos dicen que bueno, que Dios permite y bueno, y Dios me acepta como soy, y Dios acepta, bueno, mi condición. Bueno, no, Dios te acepta como estás, como vienes al Señor, para transformarte y para cambiarte. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cambia de vida. Recibe a Cristo en su corazón y totalmente su vida cambia y debe cambiar, ¿no? Un verdadero hijo de Dios. Bueno, ayer celebraron el Día del Amigo. Yo por costumbre no acostumbro a enviar mensajes sobre el tema, pero ¿cuál es el amigo que tenemos nosotros que es fiel y que nunca nos va a fallar? Celebramos el Día del Amigo realmente como celebraron muchos el Día del Amigo. Celebramos el Día de nuestro amigo fiel, porque Él dice que ya no los llamaré más siervos, los llamaré mis amigos, y mis amigos hacen lo que yo les digo. Si queremos ser un discípulo del Señor, tenemos que hacer todas las cosas que Dios nos pide. Ese es el verdadero amigo que nos invita
a esa amistad preciosa, a esa amistad eterna, ¿no es cierto? Y tenemos que celebrar el Día del Amigo todos los días de nuestras vidas, porque hemos recibido a ese amigo en nuestro corazón, el que nunca nos va a fallar. Hay muchas cosas que se han escrito, muchos TikTok, muchos comentarios, muchos estados de la amistad, pero la verdadera amistad, ¿cuál es? Es Cristo. Ese es el verdadero amigo que debemos de considerar en momentos en donde no nos va a fallar, momentos donde Él va a estar con nosotros, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Un amigo no te deja nunca, un amigo no te falla, un amigo no te desprecia, un amigo siempre está en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero amigo que yo considero que es mi amigo, Jesús, que Él se entregó por mí, pagó el precio en la cruz por mis pecados, tomando mi cruz y haciéndola propia a Él, ¿no es cierto? Y aceptando mi condena en su vida. Y entregó todo allí por amor. Un amigo se entrega por amor, porque ama a su amigo. Y así nos consideró el Señor, más que nos llama a sus hijos. En un momento a sus discípulos, a sus amados, los llamó amigos. Así que bienvenidos a este programa, bienvenidos a cada uno de mis hermanos, vecinos, compañeros, amigos, hermanos, hermanas, grupos, pastores, iglesias que nos visitan, nos mandan saludos. Damos gracias a Dios, porque nuestro deseo es poder compartir una palabra de aliento y de fortaleza, una palabra que te anime en esta mañana, que realmente, bueno, estás con los brazos caídos, estás desganado, estás desanimado. Dios quiere animarte en esta mañana y que puedas celebrar que el verdadero amigo está con nosotros y que nos da la vida y que nos da la fuerza, nos anima a seguir adelante. El amigo es aquel que nos anima a seguir pese a las circunstancias que estamos pasando, el problema, la dificultad que estemos pasando. Ese es el verdadero amigo en cual tenemos que confiar. Job aquí se encontraba en una situación desesperante, usted lo sabe bien, estaba pasando una prueba terrible, permitida por Dios, porque Dios permite muchas cosas. A veces no alcanzamos a comprender lo que está pasando y la palabra nos explica que humanamente no lo podemos entender porque esta sabiduría que expresa aquí Job no lo podemos entender. La sabiduría de Dios, ¿cómo vamos a entenderlo? Una sabiduría humana que es pequeña, dice que somos como menudo polvo en esta tierra. ¿Qué clase de sabiduría podrá tener el hombre? El hombre ha buscado la sabiduría y siempre se ha parado en su necedad y se ha puesto más alto que otros hombres, queriendo ser más sabios que otros. Ha tratado de buscar de dónde viene esta sabiduría, el conocimiento. Ha tratado de ir a distintos planetas, ha traído cosas de otros planetas, pero en ninguno de los casos les puede explicar la sabiduría de Dios. Es imposible encontrar en la tierra algo que nos hable de la sabiduría de Dios. Bueno, si usted se da cuenta, usted va a ver toda su creación y realmente de dónde viene tanta sabiduría de Dios. De la creación podemos ver, sí, de la creación. Aquí Job relata una poesía, un poema precioso de la creación de Dios en el capítulo 28. Pero en el 27 anteriormente, él se destaca como un hombre sabio, prudente, un hombre parado en su necedad, en su integridad, defendiendo lo que los hombres, los amigos le decían, que era totalmente verdades, ¿no es cierto?, que Dios aborrece al impío y que tiene ya su destino para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero en ningún momento él puede llegar a decir, bueno, tal vez, porque él dice, yo no he cometido ningún error, no he cometido ningún pecado, ¿por qué estoy de esta manera? Se justificó delante de Dios o argumentó delante de Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo soy un hombre recto, un hombre prudente, un hombre bueno, que no he hecho mal a nadie, no he cometido males? Pero bueno, ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios, no es cierto? Aquí encontramos a un hombre que trata de justificarse, de buscarle, como decimos muchas veces nosotros, y si me permite, la quinta pata de gato, ¿no es cierto? Bueno,
Aquí Job, definitivamente, él trata de defender, pero nunca va a poder hacerlo. Ningún hombre pudo hacerlo delante de tanta sabiduría de Dios. Capítulo 28, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el hombre en busca de la sabiduría. Todo el tiempo, lo humano que podemos buscar, querer buscar sabiduría de lo alto, porque queremos ser más sabios que el otro, nada más, solamente, no por interés, por saber, por conocer, ¿no es cierto? Fíjese que Pablo le dijo al carcelero, cree tú y toda tu casa será salvo, ¿no es cierto? No le dijo, bueno, tienes que buscar sabiduría, no solamente creer en Dios es sabio, ¿te das cuenta? Creer en Dios es sabio, ¿eh? Porque dice Proverbios capítulo 1, que lo vamos a leer, dice para comenzar a leer, Proverbios capítulo 1, mírelo dónde está la sabiduría y la inteligencia, porque ser sabio, adquirir inteligencia, como dice Santiago también, y tener sabiduría para poder hacer con lo que hemos conseguido con la inteligencia, tener sabiduría para poder ministrarlo. ¿Se da cuenta? Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 7 del capítulo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces considero que el hombre ha tratado de buscar siempre sabiduría y no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en el temor a Jehová, en el temor a Dios. ¿Se da cuenta? Ahí está la sabiduría. Por eso el título de este programa, Él es la máxima expresión de la sabiduría, Cristo. Leemos la palabra de Dios en capítulo 28 que nos toca leer hoy, del 25 al 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué preciosa palabra de Job llegó a decir, ¿no es cierto? A empezar a comprender y a entender quién era Dios. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Mucho conocimiento de la minera, ¿no? De minería tenía Job aparentemente. A las tinieblas pones términos y examinan todos a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Está hablando de cosas que realmente él podía comprender y entender. El hombre ha buscado en lo más profundo de la tierra lo oculto, ¿no? Allí busca el oro, las piedras preciosas, y creo que si Dios quisiera, Él puede mover la tierra, no un terremoto, y sacar a luz, si Él quiere, porque está en lo oscuro, en las tinieblas, estas cosas preciosas que dice Job. Dice, y de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, sendas que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre lo vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. O sea, que todas estas riquezas aún siguen ocultas. Si Dios quiere, Él puede sacar la luz, porque Él quiere y lo puede hacer. Pero el hombre ha tratado de buscar las profundidades, de conocer a través de los tiempos la sabiduría, de dónde viene, de dónde proceden todas estas cosas, ¿no es cierto? Dice el versículo 9, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado, detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Si Él quiere hacerlo, lo hace. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? Dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. La sabiduría de Dios es incomprensible y aquí en la tierra no la vamos a poder hallar. Sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Porque mire lo que dice ahí, si usted tiene su Biblia y puede buscar rápidamente Primera de Corintios, el apóstol ahí hablando de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Capítulo
1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miren, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Realmente sí. Están locos, ¿no es cierto? Pues ya no, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dice, ¿no? Y para los gentiles locura, predicar a Cristo, ¿no es cierto? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Ahí encontramos la sabiduría en Cristo. Él es sabio. Él sabe hacer las cosas. Si usted busca sabiduría, bueno, pídale a Dios, porque Él se la dará abundantemente, sin reproche, dice la palabra de Dios. Cristo, recibir a Cristo en su total expresión, en su máxima expresión. Totalmente usted va a encontrar sabiduría en Él, ¿no es cierto? Porque tener inteligencia, podemos tener inteligencia para conseguir ciertas cosas, pero tener sabiduría para ordenar y coordinar y para administrar lo que hemos conseguido, necesitamos sabiduría de Dios, realmente. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? En Cristo. Ahí la puede encontrar. Dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Porque Job estaba reconociendo la grandeza de Dios. Sabía que Dios estaba, que había creado todas las cosas. Recuerde que él buscaba un consolador, alguien que, un árbitro entre su vida y Dios. Bueno, nosotros ya lo tenemos, a Cristo, que es el que intercede por nosotros. Job necesitaba un intercesor para que lo defendiera. Ya nosotros tenemos el intercesor que nos defiende, que delante de Dios no pudimos justificarnos porque la paga del pecado era la muerte. Ya tenemos la paga, ya teníamos, pero Cristo intercedió al Padre por nuestros pecados, pagó el precio con su preciosa sangre y hoy somos salvos por su gracia. ¿Cómo no entender esto? Por eso la locura de la predicación. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los sabios que argumentan delante de Dios, que buscan en los profundos de la tierra, que buscan en las oscuridades las cosas que deberemos buscar en Dios? La sabiduría de Dios. Quieren decir encontrar cosas que les hablan de la creación, de dónde venimos y todo, y buscan y buscan y buscan, pero el mayor conocimiento está en Cristo. La sabiduría de Dios es el temor a Dios, que nunca el hombre busca. Siempre quiso hacer lo que él quiso el hombre. Nunca tuvo ese deseo de obediencia a Dios. Y ahí encontrará la sabiduría. El hombre trató de buscar la sabiduría por otros caminos, pero nunca se acerca a Dios. Y ahí está la sabiduría. Dice la palabra de Dios, el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, no, ni conmigo. Ahí no está la sabiduría. Buscan lo más profundo del mar. Buscan lo más profundo para hallar conocimiento y sabiduría, pero no está ahí. Encuentran, reitero, cosas que les diga de dónde venimos, de dónde, cuánto tiempo estamos en el mundo, cuánto de la creación, desde cuándo, y no pueden hallarlo. No pueden saber con exactitud el día que se creó todas las cosas, porque la sabiduría está en Dios, ¿se da cuenta? No es sabiduría humana. Dice, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, la sabiduría.
no puede ser cambiada, no puede ser comprada de esta manera, con lo más precioso de esta tierra, el oro, los fir, las alhajas, las piedras preciosas, todo lo que pueda usted ofrecer. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mayor y es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella. Topacio de Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos del todo viviente. Esa sabiduría de Dios está encubierta. La sabiduría humana que nosotros conocemos, que es de nosotros y de nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Esa es humana, pero la sabiduría de Dios está escondida en Dios. Tenemos que encontrarla allí. Porque encubierta está a los ojos de los vivientes, y de todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron su fama, hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios solamente. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay debajo de los cielos, al dar paso al viento y poner aguas por medida al mar. Le dice, quieto, hasta ahí llegaste. Qué tremendo, ¿no? Cuando Él dio ley a la lluvia y camino el relámpago de los truenos, ¿vio cuando suena un trueno? Suena el trueno y aparece el relámpago. Dios es sabio, totalmente sabio. La sabiduría está en Dios, realmente, en precioso. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué sabias palabras de Job, ¿no? Termina con su conclusión de este capítulo 28, diciendo, ¿cuál es la sabiduría real? El temor a Jehová. ¿Y cuál es la inteligencia? Apartarse del mal. Veo que solamente tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Pero la persona que cree en Jesucristo se aparta del mal. Esa es la inteligencia que Dios nos da. La sabiduría que viene de Dios. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y automáticamente está el arrepentimiento. Si verdaderamente no hay arrepentimiento de nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, ¿se da cuenta? Podemos decir que creemos en Dios, pero no nos apartamos del mal. Dice la palabra de Dios, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Temes a Dios? ¿Realmente temes a Dios? No temor de ese miedo, de un acusador, de un tirano, no. Temor a Dios, amor a Dios, reconocimiento a Dios, la soberanía de Dios en tu vida, el temor realmente en tu vida a Dios, cuando haces algo que para Dios es incorrecto, cuando haces algo que a Dios no le está agradando. Ese es el temor a Dios. ¿Has tenido temor a Dios? ¿Has entendido cuál es el temor a Dios? Ahí está la sabiduría. ¿Y la inteligencia dónde está? Cuando nos apartamos del mal, de lo que estamos haciendo. Jesús le dijo a la samaritana, recuerda, te perdono, yo no te voy a acusar. ¿Quién soy yo para acusarte? Pero, ve mujer, yo te perdono, pero no hagas más lo que estabas haciendo. Deja de hacerlo. Esa es la inteligencia. Ser sabio, ser inteligente es dejar de hacer lo malo. Y ahí adquirimos la sabiduría de Dios y el temor a Dios. ¿Te das cuenta? Job llegó a esta conclusión. Después de ver todo esto de las piedras preciosas, el oro, la plata, dónde buscar, dónde hallar, dónde poder... No, la sabiduría era simple para Job en ese momento. La sabiduría venía del temor de Dios, de temer a Dios, de respetarlo, de honrarlo, de alabarlo, de glorificarlo, de cumplir con sus mandamientos, de sus estatutos y decretos. Ahí viene la sabiduría. Ser sabio es obedecer a Dios, el temor a Dios. Amén. Así que esta conclusión de este día, de este devocional, que podamos reflexionar en nosotros, en este día, cada uno de nosotros,
que el temor a Jehová, ahí está la sabiduría. Busquemos sabiduría, bueno, busquemos honrarlo a Dios, alabarle a Él y buscarle en todo tiempo mientras puede ser hallado. Así que ayer dije, no se olviden de congregar, no se olviden de que tienen una iglesia, una congregación, un pastor. No dejen de congregar, pongan a Dios en primer lugar, dice la palabra de Dios, en tu corazón. ¿Cuánto ansiamos el día de mañana? ¿No es cierto? No lo sabemos lo que Dios tiene para mañana, pero sí nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios, amarlo, respetarlo, cantarle, alabarle a Él. Eso es el principio de la sabiduría, temor a Jehová. En todo tiempo, ponerlo a Dios en primer lugar en tu vida, en todo. Tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero para Dios tenemos poco tiempo. Como el pueblo de Israel después de la cautividad, después de 70 años, empezaron a construir los muros, intentaron y construyeron, pero en un momento se desanimaron, bajaron los brazos, la lluvia dejó de ser abundante, los granos, la cosecha no eran abundantes, cosechaban mucho y sembraban mucho y recogían poco. Tenemos que entender las señales que nos están aconteciendo, que realmente tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, y darle el tiempo a Dios que Él merece, que Él necesita de nosotros, el tiempo, nuestra vida, nuestro corazón. Él no necesita tus riquezas, no necesita tus bienes, no necesita tu dinero, Él necesita tu corazón. Amén. Así que en esta mañana que podamos reflexionar. Qué hermosa palabra de Job que estamos leyendo. El capítulo 28 es la demostración de que Dios es poder. Es que Dios ha creado tantas cosas maravillosas en esta tierra. El hombre lo ha intentado buscar en lo más profundo. Ahí dice el mar, el abismo. Miren lo que ha buscado el hombre. Tratar de descubrir la sabiduría de Dios. Y no sabe el hombre, o a lo mejor lo sabe y no lo quiere entender, que la sabiduría viene del temor a Jehová. Amén. Damos gracias a Dios. Entregamos este día, este fin de semana en las manos del Señor y que podamos disfrutar todo el tiempo lo maravilloso que Dios ha creado. Amén. Oramos, me acompañas en esta mañana. Cada uno de ustedes que está allí, podemos hacer una pequeña oración, me acompañen juntos. Es nuestro deseo poder compartir con estos devocionales y alcanzar a muchas personas. Vio que hoy buscan los profetas, apóstoles, buscan palabras, buscan gritos, buscan... vio si no está gritando uno, vio... no, ¿por qué? No. Dios no está en ese lugar. Dios quiere hacerte entender que Él te ama con amor eterno. Que si realmente no obedece sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Por eso Dios entregó su Hijo Jesucristo en la cruz, para que ya no andemos enredados en tantas cosas. Dice Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que bienvenidos en esta mañana a los brazos de Jesús. Oramos juntos para que podamos tener este fin de semana y realmente sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Compartamos estos mensajes, ayúdenos a compartir estos mensajes, estos devocionales, para que la gente pueda entender y creer en Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos la gloria y la alabanza en esta mañana. Gracias, Señor, en este día, porque tú nos diste la vida, el mayor tesoro, el mayor milagro en esta mañana es que pudimos abrir nuestros ojos. ¿Qué más? Todo el mundo recibió un milagro en esta mañana, Señor, porque han abierto sus ojos, y aquellos que, bueno, Señor, todavía no lo han hecho, ya lo harán, Señor. Pero este es el mayor milagro que podemos recibir, respirar, abrir nuestros ojos y decir gracias, Señor, por la vida que me has dado. Señor, en gratitud te damos toda la gloria y la alabanza a ti, porque tú te mereces la honra y la gloria, Señor, en esta mañana. Tú eres la mayor expresión de sabiduría. En todas las cosas hemos visto tu creación y allí encontramos, Señor, tu sabiduría. Allí en tu creación también encontramos la sabiduría oculta que es de Dios solamente.
Por eso, Padre, gracias te damos, Señor, por darnos también sabiduría, inteligencia, Señor, para poder entenderte y comprenderte, también para poder obedecerte, porque allí encontramos la mayor expresión de sabiduría, el obedeciendo, en amarte a ti, Señor. Señor, te entregamos este día en tus manos, entregamos nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, nuestras propiedades, lo que poseemos, todo está en tus manos, a ti te pertenece y nosotros somos solamente administradores de todo lo que tú nos das. Señor, queremos ser buenos administradores, queremos darte la gloria, queremos avanzar, queremos seguir adelante. Danos fuerza de tu fuerza para seguir construyendo, Señor, este templo precioso, Señor, que es nuestra vida personal, para que tú habites, Señor, y no quedarnos en casa, Señor amado, ya acostumbrados, adornada nuestra casa, Señor, y no poder seguir construyendo, Señor, este templo donde tú quieres habitar siempre. Padre, gracias por esta semana, gracias por el trabajo que nos has regalado, nos has dado. Señor, gracias por la fuerza que hemos recibido. Señor, encomendamos nuestra vida este fin de semana en tus manos para que podamos disfrutar la vida en Jesús, que podamos disfrutar las reuniones, la iglesia, la congregación, en nuestros pastores, nuestros amigos, Señor, y que podamos congregar. Señor, danos fuerza, Señor, danos inteligencia, Señor, danos el deseo de estar con nuestros hermanos este fin de semana. Coloca esa pasión, Señor, por estar con la iglesia, Señor, para alabarte y glorificarte y darte a ti lo que tú te mereces, Padre. Te honramos, Señor. Gracias por todo. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos para que tú hagas conforme tu gracia y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Gracias por cada uno de ustedes, los hermanos de la iglesia. Damos gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque estamos disfrutando de las vacaciones de invierno muchos. Así que, bueno, algunos no trabajan, otros trabajan o no tienen clases. Así que a disfrutar. Ayer hizo un día precioso en el Señor, un sol radiante, una temperatura agradable, que ojalá siga así. Así que unos días por lo menos que nos dé descanso del frío. Pero ya termina el invierno prácticamente y viene la primavera. Qué hermoso. La primavera, ¿no es cierto? Así que Dios te bendiga, bendiciones, nos vemos Dios mediante el lunes con otro devocional, con otro programa, así que tengas un excelente fin de semana es nuestro deseo. Dios te bendiga mucho.